Entonces, este módulo 2 que se llama Innovación Social y Necesidad, un acercamiento a nuevas ideas de innovación, casi toda la ponencia voy a compartirles esta información, voy a compartirles algunos videos, vamos a estar como yendo y viniendo a ciertas cosas. Tal vez den en algún momento un espacio si tienen alguna duda de un caso en particular y al final voy a hablar de otros casos que podemos discutir abiertamente a ver qué les parece, ¿no? Pues voy a empezar. En este módulo, eh, esperen un segundo que mi computadora, ya saben, la ley de Murphy. Listo, ya. En este módulo 2, lo que vamos a ver con diferentes herramientas es cómo se puede profundizar en el concepto de innovación social y su conexión con el emprendimiento. También vamos a hablar un poquito de a lo mejor la percepción que se tiene de lo que es innovación social y también el alcance que puede llegar a tener. Vamos a descubrir cómo generar nuevas ideas innovadoras que aborden necesidades complejas de la sociedad, pero primero entendiendo qué son estas necesidades complejas, ¿no? Y qué es en realidad también una necesidad. Y vamos a examinar algunos ejemplos. Hay muchos, no todos necesariamente están catalogados como innovación social, pero con los criterios que vamos a ver hoy, posiblemente sí entren dentro de esa parte de innovación social, ¿ok? Y pues definitivamente hoy en día un emprendimiento, un negocio, una iniciativa, un programa que no tenga o que no considere un impacto en lo social, económico y ecológico, en realidad tiene muy pocas probabilidades de que tenga un éxito. Y ya no solo hablo de éxito en ganancias, sino éxito con la sociedad. Eh, Empezando con el primer punto, que eran vamos a hablar un poquito primero de algunos conceptos, nada más como para que siempre tengamos en la mente de qué estamos hablando cuando mencionamos innovación social y cuando estamos hablando también de un emprendimiento social, ¿no? Les dejé esta diapositiva con esta definición en inglés porque no quiero alterar lo que el autor dice de la innovación social, pero yo se los voy a parafrasear en español, ¿no? Eh, Según Stanford GSD, que escribió esta definición Sarah Soul, Neil Maltora y Bernadette Clavier, lo que ellas tratan de decir es que la innovación social es el proceso de desarrollar e implementar soluciones efectivas a los problemas complejos ambientales, sociales y sistémicos en apoyo del progreso social. Ahí les remarco un poquito en verde lo que es progreso social, ¿no? También habla de que la innovación social no es una prerrogativa o privilegio de ninguna forma de organización o estructura legal. Las soluciones, por lo general, requieren colaboración activa de lectores a lo largo del gobierno, empresas y el mundo no lucrativo. Si yo hoy lanzara una pregunta abierta, no voy a esperar que ahorita me la contesten o algunos pueden contestar por el chat. Si yo les preguntara qué piensan que es innovación social, posiblemente algunos de ustedes me digan, pues es todo aquello que ayuda a los pobres o que ayuda a que las personas en situación de calle tengan un hogar, ¿no? Parecería que lo estamos acotando solamente como a comunidades marginadas, olvidadas y abandonadas, y no necesariamente, ¿ok? Otras dos definiciones son, por ejemplo, aquí les puse una que es un poco más coloquial. Es un personaje que se dedica a la innovación social, no es que sea un gran académico ni nada, pero me pareció pertinente también utilizar otro tipo de definiciones para ver si más o menos todos coinciden en lo mismo. Él habla de que la innovación social describe los cambios hechos al modo en que las personas hacen las cosas en orden de hacer cambios detectables para mejorar la salud y el bienestar de la sociedad y sus miembros, ¿no? Entonces está hablando de salud y bienestar de la sociedad, ¿no? Nos está dando por ahí también otra lucecita. Esencialmente, se reduce a mejorar la funcionalidad de las comunidades a beneficios de largo plazo de las personas que habiten en ellas, ¿no? Entonces, otro punto importantísimo que nos está diciendo es que tienen que ser beneficios de largo plazo. Nos está hablando ya, nos está dando así como un acercamiento a lo que ya seguramente todos ustedes han escuchado acerca de la sostenibilidad, ¿no? Negocios que sean sostenibles, negocios que tengan un modelo de negocio circular, ¿no? Eh, y por otro lado, les pongo otra definición de Frances Wesley, que dice que la innovación social es una iniciativa, es un producto, proceso, programa,
que cambia profundamente las rutinas básicas, recursos de cómo fluye la autoridad o las creencias en cualquier sistema social. Si tuviéramos como que integrar, y hay muchas más definiciones, que podríamos encontrar de diferentes autores, pero si quisiéramos como sacar los puntos importantes de qué es la innovación social, ojo, me voy a regresar tantito, ¿qué es innovación? Porque a veces también no tenemos muy claro lo que es la palabra innovación, ¿no? Innovación, que seguramente, posiblemente ya lo vieron también en el módulo 1 quien estuvo, es toda aquella iniciativa que obviamente puede ser iniciativa, negocio, producto, proceso, que necesita ser diferente, auténtico, creativo, pero sobre todo generar valor. Y esa generación de valor tiene que ser mejor o superior de lo que ya existe. Tiene que mejorar o ser superior a lo que en este caso hablando de innovación social, a lo que las personas necesitan, ¿no? Entonces, primero, pues también necesitamos entender, pues, qué es lo que necesitan estas personas. Entonces, si resumimos un poquito, pues diríamos que la innovación social podría ser todo aquel negocio, iniciativa, política pública, proceso, programa que esté enfocado en mejorar a largo plazo el bienestar de la sociedad y de todas aquellas personas que habitan en la sociedad. Si hablamos de esta parte sociedad, pues entonces no solamente nos estamos refiriendo a comunidades marginadas, ¿no? Y eso suena bastante lógico, ¿ok? Si nos vamos a emprendimiento, pues también hay que entender lo que es emprender, ¿no? O sea, ¿qué significa emprender? Vamos a hacer un tantito un repaso. Y pues emprender es, pues, todas aquellas personas que quieren empezar a crear y tienen el empujo de desarrollar un nuevo negocio, un nuevo programa, una nueva iniciativa que no existía, ¿no? Por ejemplo, Schumpeter y otros autores también hablan también de esta figura del emprendedor, porque para que haya un buen emprendimiento, la figura del emprendedor es sumamente importante, ¿no? Y esa persona o personas pues deben de tener un espíritu emprendedor. Normalmente, si no hablamos del emprendimiento social, estar identificando una problemática y una oportunidad comercial, organiza un proyecto para implementarlo, propaga innovación, es disruptivo, ese emprendedor también pues tiene que ser un agente de cambio, tiene que inspirar, tiene que ser creativo, tiene que tener una acción directa, tiene que generar valor y tener un poco de valor también, ¿no? Y tener una gran fortaleza, porque la alta tolerancia a la frustración es súper importante en los emprendedores, ¿no? Y si hablamos de lo comercial, pues definitivamente uno de los objetivos será, pues, obtener ganancias, ¿no? Pero ¿cómo entonces podríamos definir el emprendimiento social? Y antes de entrar en eso, quise poner esta diapositiva aquí, porque cuando empezamos a hablar de emprendimiento social, y ya también cualquier emprendimiento en realidad, es muy importante que tenga lo que se conoce como los SG, los criterios de ESG, ¿no? Que quiere decir que es environmental, o sea, del medio ambiente, que debe tener criterios sociales y debe tener criterios de gobernanza. Si hacemos un análisis sobre lo que se conoce como TBL, que significa el Triple Bottom Line, vemos que hoy en día los negocios, los emprendimientos, las iniciativas necesitan tener objetivos que estén enfocados en lo que se conoce como las 3 Ps del Triple Bottom Line, que son las personas, el planeta y ganancias, ¿no? Antes, pues podríamos decir que los negocios decían, pues mi objetivo principal es generar ganancias, ¿no? Esto hace ya un par de años. Hoy en día definitivamente no puede ser el único objetivo, ¿no? Si hablamos de lo social o de las personas, pues nos estamos refiriendo a ciudades, a pobreza, educación, salud, riqueza, casa, techo, al crimen, al desempleo, a la equidad, en fin, ¿no? Todos aquellos problemas y necesidades complejas de la sociedad. Si hablamos del medio ambiente o del planeta, pues ahí nos estamos enfocando al aire, al agua, al suelo, a la energía, a los recursos renovables y a los no renovables, los minerales, las plantas, los animales, etcétera, ¿no? Aquí en la parte de governance versus profit, aquí sí hay diferencia, porque el profit sí está enfocado en obtención de ganancias, ¿no?
Pero esas ganancias no necesariamente tienen que ser siempre económicas, puede haber ganancias de otro tipo. Si hablamos de governance y un poquito del profit, pues se refiere a, pues, al consumo, a la producción, pero también se refiere a la eficiencia en el negocio, en la iniciativa, en el programa, ¿no? A beneficios económicos, ¿por qué no? Al empleo, a los impuestos, a los ingresos, a la eficiencia y productividad, al retorno de inversión, a la corrupción, a los sobornos, a la diversidad e inclusión, ¿no? Si se fijan, no solamente es ganancias económicas, ¿no? Y la parte de governance, ¿no? Que es el gobierno corporativo, pues necesita tener objetivos muy, muy puntuales. Entonces, lo pongo porque si un negocio comercial necesita tener objetivos de este tipo, imagínense un emprendimiento social, ¿no? Si vemos como cuál podría ser las principales diferencias entre emprendimiento versus emprendimiento social, si hablamos del emprendimiento como si fuera un emprendimiento comercial, pues es que pues, el emprendimiento está creando una propuesta de valor diseñada para que sea rentable, ¿no? Todo el mundo comprende ese concepto de rentabilidad, ¿no? Y el mercado, ojo, puede pagar la innovación, eso es importante, ¿no? Recuerden que un emprendimiento es llevar adelante un proyecto, negocio o iniciativa, ¿no? Y normalmente en el emprendimiento económico, pues lo que se busca es esta obtención de ganancia económica, ya sea personal y o también para los inversionistas. Pero cuando hablamos de un emprendimiento social, ojo, aquí la propuesta de valor está hecha para generar un beneficio transformativo y a gran escala para la sociedad, ¿no? Para eso, obviamente, pues también tenemos que comprender qué es la sociedad, que ya hablé un poquito de eso en la diapositiva anterior. Pero fíjense, aquí seguramente también si yo les preguntara abiertamente, ¿ustedes creen que un emprendimiento social no debe tener ganancias? A lo mejor algunos me dirían que no, 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 todo tiene que ser gratuito, ¿no? Tiene que ser una organización sin fines de lucro, no podemos cobrar, etcétera. Y no necesariamente. Eso es súper importante, ¿no? Un emprendimiento social no necesariamente genera ganancias personales ni para inversionistas, ni tampoco siempre va a generar ganancias personales y tampoco no siempre las va a generar. Ahí entran, pueden entrar empresas, negocios, iniciativas, políticas públicas, también organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Como pueden ser también fundaciones que estén llevando a cabo estos proyectos de innovación social. Y tiene que haber un beneficio social. No necesario, aquí les pongo obviamente porque es lo que comúnmente se entiende, que es para solamente para comunidades marginadas y en desventaja. Pero no necesariamente, porque si estamos hablando de la sociedad somos todos, ¿no? Obviamente se le da prioridad a las comunidades marginadas y en desventaja, pero también tenemos que ser muy analíticos, muy observadores de si de verdad estamos entendiendo las necesidades complejas y todas las necesidades profundas de esas comunidades marginadas o en desventaja, o si solamente estamos atendiendo a un síntoma, pero no estamos llegando a la profundidad de la causa. Es por eso que aquí les pongo esta diapositiva, porque muchas veces las iniciativas sociales que nos topamos atienden al síntoma. Y hago un poquito la analogía con la medicina, ¿no? ¿Qué hacen la medicina tradicional? No todos los médicos, no voy a generalizar, pero muchos médicos que hacen, tú vas con un padecimiento, con un dolor, vamos a los pains against, ¿no? And gains, tienes un dolor, una molestia, o ya estás muy enfermo, ¿no? ¿Y qué van a atender? Los síntomas. ¿Cómo los atienden? Pues con una pildorita, ¿no? Y en vez de enfocarte en el ¿por qué me siento así? ¿Por qué no tengo energía? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no se profundiza en la causa? Si lo llevamos también esto a los proyectos de innovación social, muchos de los proyectos pasa eso. Por ejemplo, vemos a niños en situación de orfandad y a lo mejor lo primero que pensamos es que se necesita un mejor orfanato. Eso es un síntoma. ¿Cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la causa de que existan esas personas, esos niños en esa situación? ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿No? Entonces, es muy importante que nosotros como innovadores
sociales, como emprendedores sociales o como diseñadores, como estrategas, profundicemos en la causa. Es muy complicado. No digo que sea fácil, ¿no? Pero existe toda una serie de herramientas y metodologías que nos pueden ayudar muy, muy, muy bien para tratar de llegar a la causa. Y la causa no necesariamente se resuelve en el primer prototipo, en la primera iniciativa, sino que requiere de constante cambio y observación a lo que está sucediendo con ese emprendimiento social, ¿no? Esto me lleva, pues, ¿a qué? Pues a las necesidades. O sea, si yo no entiendo qué necesidades tiene la sociedad, ¿cómo voy a poder ser o tener o realizar un buen emprendimiento social? ¿Cómo voy a poder innovar si no conozco lo que hay, si no conozco cuáles son esas necesidades, si no conozco cómo empezar con ¿qué es eso de la necesidad? Normalmente cuando pregunto, ¿no? Y me voy a esto que ya empezamos a las necesidades, eh, cuando pregunto qué es necesidad, pues normalmente me dicen, es algo que necesito. No, 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 pero no utilices la palabra necesidad. ¿Cómo podrías definir esa palabra, no? Entonces, antes de empezar a ver qué son esas necesidades, cuáles son las necesidades complejas de la sociedad, y ver algunos ejemplos, eh, fíjense cómo este proceso de innovación social lo propone el The Young Foundation en un PDF extraordinario. Ya tiene un par de años, me parece que es del 2010, pero se me hace fenomenal, ¿no? Que se llama The Open Book of Social Innovation. Todo lo que estoy aquí mostrándoles, al final les pongo la bibliografía, ¿ok? Se me hace fenomenal ese PDF, ¿no? Si tienen oportunidad de descargarlo, claro, tiene como 300 páginas, ¿no? Como 222, pero los guía muy, muy, muy bien a cómo poder realizar un proyecto de innovación social. Entonces, dentro del proceso que ellos proponen, que los autores son Robin Murray, Julie Collier-Grieve y Geoff Morgan, y quien lo gestiona es The Young Foundation, que esa es una fundación que les recomiendo muchísimo, que habla de muchos temas y de casos de innovación social. Nos propone este proceso de innovación social. Yo no voy a hablar de todo el proceso, no me toca a mí solamente me toca empezar con la parte en profunda, que es cómo entender las necesidades y cómo le hago, ¿no? O sea, qué herramientas puedo ocupar, qué cosas nuevas hay allá afuera, ¿no? En este proceso de innovación social, los autores nos dicen que existen 6 pasos, ¿no? Lo que se llama los prompts, ¿no? O esas maneras como de encontrar la causa de por qué hacemos las cosas, ¿no? Que tiene que ver con la inspiración, con el mapeo de necesidades, con un buen diagnóstico de cuál es la problemática, ¿no? Y después vendría como la parte de las propuestas de, a partir de esto, ¿qué nuevas ideas puedo empezar a generar que me lleven a diseñar cosas y obviamente que tengan una alta creatividad, ¿no? De ahí, pues obviamente seguimos con la parte de prototipado, con la parte de mantenimiento, con la parte de la escalabilidad de la propuesta, del emprendimiento, y después de tener una cultura de cambio sistemático. Como les digo, esto nunca termina, esto es cíclico también y es iterativo en muchos casos, ¿no? Entonces necesitamos que exista un cambio sistemático constante en nuestra propuesta, ¿no? No podemos olvidarnos de los usuarios, de las personas para quienes estamos haciendo esta iniciativa. Yo solamente me voy a enfocar más en las necesidades y en cómo podremos empezar a generar nuevas ideas. Entonces, regresando un poquito a lo que les puse hace 2 diapositivas, ¿no? Que es que estamos atendiendo el síntoma, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para encontrar la causa? Una de las grandes herramientas, y ojo, puse este proceso de innovación social en la diapositiva anterior, no quiere decir que sea el único. Podemos utilizar otras metodologías de diseño estratégico que también están al alcance para hacer propuestas de innovación social, ¿no? Puede ser el design thinking, inclusive el Lean Six Sigma en algún momento, en alguna etapa de nuestro proyecto lo podemos utilizar, y cualquier otra metodología de diseño estratégico se puede utilizar para hacer proyectos de innovación social. Quise poner esta que es como muy enfocada en innovación social, pero no es la única, ¿ok? Entonces, para encontrar esta causa,
pues una de las herramientas que muchos de ustedes posiblemente conocen es los famosos 5 whys, ¿no? Es preguntarnos constantemente por qué. Como estrategas, como innovadores, como emprendedores, como diseñadores, tenemos la obligación y la responsabilidad de profundizar. Tenemos la obligación y la responsabilidad de preguntar, indagar en el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Es sumamente relevante, ¿no? Yo a veces he hecho estas prácticas, tal vez no debería, pero a veces lo hago, en la vida personal, ¿no? De repente, sin querer, ya me sale, y de repente algo le pregunto a una persona y me dice, y entonces yo empiezo, pero ¿por qué? Y responde una cosa, y yo, no, pero, o sea, pero ¿por qué? ¿No? Y empiezas a indagar, y cuando te das cuenta del quinto por qué, casi se llega a la profundidad y cambia rotundamente la primera respuesta a la última, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos constantemente para entender las necesidades, ¿por qué? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y no solo por qué, también tenemos que estarnos preguntando ¿para qué? ¿No? Inclusive preguntas de la vida cotidiana, porque muchas veces ese mapeo, ¿no? Ese journey, ese camino de nosotros en la vida cotidiana, nos puede dar inspiración para encontrar alguna necesidad o alguna propuesta de innovación, ¿no? ¿Por qué y para qué nos levantamos todos los días? Podría ser una pregunta un poco filosófica, ¿no? ¿Todos podríamos responderla? ¿Las personas a las que vamos o queremos hacer una propuesta la podrían responder? Posiblemente no, posiblemente sí, ¿no? ¿Por qué y para qué los padres abandonan a los hijos? Es decir, si estamos hablando de este ejemplo de los niños en situación de orfandad, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? O sea, si solamente lo resuelvo con un mejor orfanato, en realidad eso no estoy atendiendo algo estratégico ni estoy entendiendo el qué se necesita. Estoy más bien haciendo el cómo sin necesidad sin haber entendido el qué es, por qué llegó hasta ese punto, ¿no? Me tengo que ir hacia atrás, tengo que hacer un recorrido, tengo que hacer incluso como se llama en proyectos un retroplanning, ¿no? Un recorrido hacia atrás del camino que llevó a las personas marginadas, a las personas en pobreza o a uno mismo, no tenemos necesariamente que enfocarnos solamente en esas comunidades, ¿no? De por qué y para qué estamos o llegamos a esa situación, ¿no? ¿Por qué y para qué se cometen crímenes? ¿Por qué y para qué no se sancionan? ¿No? ¿Por qué y para qué amamos? ¿Por qué y para qué odiamos? Nos peleamos, bailamos. Son cosas que hacemos eh, ya por inercia, pero no nos hacemos preguntas importantes y básicas, ¿no? ¿Qué es el por qué? ¿Por qué y para qué hay pobreza? Ojo, si solo nos preguntamos el por qué, también nos estamos perdiendo de que a lo mejor existe un para qué existe la pobreza, ¿no? No para justificarlo, sino para entenderlo, ¿no? Entonces, eso me lleva, pues, a las necesidades, ¿no? ¿Qué es la necesidad? No me digan, por favor, algo que necesito, pues ya sé, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la necesidad? Podemos tener muchas definiciones. Si nos vamos a la definición que nos da Philip Kotler, muy enfocado al marketing, y no el marketing con esa connotación negativa. El marketing es un excelente recurso para hacer también proyectos de innovación social si se hace éticamente, ¿no? Philip Kotler nos dice que la necesidad es un estado de carencia. Él normalmente dice percibida, yo le estoy agregando ahí como que real, porque muchas veces podríamos pensar que tenemos una necesidad y no es muy real, ¿no? Sobre todo si no utilizamos herramientas para profundizar con el usuario o para profundizar con las comunidades, ¿no? Si nos vamos con la primera respuesta, posiblemente no sea la necesidad real, ¿no? Y a veces también es un poco percibida, pues porque, como ustedes saben, no todas las necesidades son para sobrevivir. Existen otras necesidades que nos hacen pertenecer, interactuar como personas sociales en una sociedad, ¿no? Pero la necesidad, también, bueno, antes de entrar un poquito también al deseo, la necesidad también necesitamos comprender que es un instrumento importantísimo que nos da la naturaleza, porque la necesidad nos ayuda a movernos.
nos empuja, nos ayuda a desarrollar nuestro potencial humano. También nos da a las necesidades un objetivo, ¿no? Un objetivo de enfocarnos en logros que queremos alcanzar. También es una manera de transformarnos en las personas que somos ahora. Si ustedes se ponen a pensar quiénes eran hace 10 años, hace 20 años, pues lo más seguro es que me digan yo ya no soy esa persona, ¿no? La vida nos da trancazos o nos da cosas muy buenas también. Es decir, somos lo que somos porque también constantemente estamos enfocados a buscar esas necesidades que muchas veces son inconscientes. Muchas veces ni siquiera las podemos verbalizar, ¿no? Pero como para qué necesitaríamos las necesidades, ¿no? O cómo funcionan esas necesidades. Pues esas necesidades las tenemos, las percibimos, ¿no? Las sentimos en base a nuestra experiencia. Dirigen nuestro comportamiento. Somos lo que somos por esas necesidades reales, percibidas, conscientes o inconscientes, ¿no? Es súper interesante y sorprendente también, pues justo cuando podemos verbalizar esa necesidad que a lo mejor la teníamos ahí en el inconsciente, ¿no? Si quisiéramos como acortarlo, como nos dice el director de la agencia este, alemana, luego les paso el nombre, que habla un poco de muchas más necesidades de las que normalmente nosotros conocemos. Él dice que nacemos con un set de necesidades, o sea, nacemos como con un paquete de necesidades y las vamos desarrollando y las vamos como comprobando a través de nuestra evolución. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos necesidades, pero también tenemos un sistema muy complejo de necesidades. Muchas veces no sabemos ni lo que queremos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si muchas veces no lo sabemos, pues imagínense el reto que tiene la persona, el emprendedor, el diseñador, el estratega que está buscando desarrollar un buen proyecto de innovación social, ¿no? Todas estas necesidades algunas pueden ser, dicen algunos estudios, que también puede ser por una predisposición genética, algunas, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a la salud, yo necesito cierto medicamento, necesito cierto tratamiento porque tengo tal enfermedad que a lo mejor tenía por una predisposición genética, ¿no? También ahí llegan las necesidades. La cultura, que en la semblanza que habló un poquito Jessy, que le interesaba muchísimo esta parte cultural, juega un papel fundamental en la innovación social, ¿no? La cultura, nuestra historia personal de aprendizaje, nuestra familia, nuestros amigos, dónde crecimos, con quienes hemos compartido nuestra vida, ¿no? Todo eso determina cuáles necesidades son más fuertes, cuáles son prioritarias de atender, ¿no? Y cuáles a lo mejor son menos importantes, porque recuerden, tenemos como un paquete de necesidades, podemos tener 200, ¿no? Podemos tener 5, pero unas son más prioritarias. Y existen ciertos sectores o ciertos grupos de la comunidad que también tienen un set de necesidades complejas, pero unas que son más prioritarias que otras, ¿no? Lo que también es importante que nos menciona el autor es que estas necesidades son únicas, ¿no? O sea, mi set de necesidades que tengo yo, Luisa Elena o Luisel, como me conocen aquí en la Ibero, son totalmente diferentes a los que tiene Jessy, a los que tiene mi mamá, a los que tiene mi jefe, ¿no? Son muy diferentes. Podríamos coincidir en ciertas cosas, sí, porque pues imagínense si no diseñar para cada uno, a veces se necesita, pues necesitamos como agruparnos en cosas que compartimos o que tenemos en común, ¿no? Que la sociedad, pues en realidad tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, si nos vamos ahora al deseo, fíjense, el deseo está totalmente relacionado con la necesidad. El deseo, el deseo es la forma que toma la necesidad, moldeada, volvemos otra vez, por la cultura y la personalidad individual. Es decir, la necesidad es esa carencia que yo tengo y el deseo es el producto, servicio, iniciativa que va a satisfacer esa necesidad. Entonces, por eso, cuando hablamos, por ejemplo, del diseño centrado en las personas, que utiliza las 3 lupas para validar, ¿no? Si ese proyecto, esa iniciativa
puede ser exitosa, pues contempla en primera instancia la lupa de la deseabilidad. La sociedad, los usuarios desearían que se satisfaciera esa necesidad de esta manera o no. Si yo no sé la necesidad, pues mucho menos voy a poder saber de qué manera puedo traducirlo en ese deseo. Y el deseo no se malentienda con algo como muy comercial. Todos deseamos cosas. Si yo tengo la necesidad de vestirme, pues a lo mejor me puedo cubrir con una manta y ya pude satisfacer esa necesidad. Ah, pero yo deseo la chamarra de tal marca. O yo deseo la cobija de que la puedo comprar en tal lugar, ¿no? Ese es el deseo. Eso hablando un poco de lo comercial. Pero si nos vamos a la parte de social, también las personas desean satisfacer sus necesidades de maneras diferentes. Pueden tener la misma necesidad, pero sus deseos son diferentes. Por eso, el llegar a una propuesta que satisfaga las necesidades de ese grupo social es todo un reto también. Necesitamos entender si comparten la deseabilidad, ¿no? Si profundizamos un poco en las necesidades, también ustedes seguramente saben, conocen a la pirámide de Maslow. Ahí hay siempre como mucha discusión si todavía es vigente o no. Yo en lo particular, en muchos casos, en muchos, la utilizo. Tal vez no como era la propuesta inicial de que, bueno, o sea, a mí se ha malentendido un poco que decían que Maslow decía que las necesidades, por ejemplo, de seguridad no las podía satisfacer si no había satisfacido las fisiológicas, no podía satisfacer las sociales si no había satisfacido perdón, o habías podido satisfacer, le voy a cambiar el término del verbo, las de seguridad y así sucesivamente, y no necesariamente. Yo lo utilizo de una manera que me guía como para poder entender en qué área o áreas podrían estar las necesidades de los usuarios, de las personas para quien estoy diseñando, ¿no? Entonces, ustedes ya seguro se lo saben. Alguien levantó la mano. ¿Quieren que le doy la palabra? ¿Al final? Ok, Jacqueline, luego ahí atendemos tu pregunta, ¿no? Pero hoy en día también se han desarrollado otro tipo de herramientas para llegar a las necesidades. Por ahí también hay una versión como que de la pirámide de Maslow extendida. Si alguien después necesita como entender más la pirámide de Maslow, al final me dice, yo estoy asumiendo que más o menos todo el mundo la conoce, pero si no, luego puedo entrar como más a detalle, ¿ok? Este, por ahí se ha salido también que hay como la pirámide de Maslow extendida. Pues sí, porque la sociedad va evolucionando y se va transformando. Y conforme se va transformando, conforme hay más avances tecnológicos, conforme las sociedades son diferentes, las necesidades cambian. Sin embargo, casi la mayoría de las necesidades que podríamos decir podrían entrar en alguno de estos paquetes de necesidades que menciona Maslow. Pero si queremos ser mucho más específicos, les voy a dar algunos ejemplos porque pueden existir más de 100 tipos de necesidades, ¿no? Que los podríamos agrupar en este set de necesidades que tiene Maslow, ¿no? Pero, por ejemplo, pues la necesidad de curiosidad, ¿dónde la metemos? Podría entrar en varias, Ujú. podría ser la de hasta arriba, ¿no? La de autorrealización. Ojo, en innovación social necesitamos, el diseñador, el estratega, el emprendedor necesita tener curiosidad, ¿no? Ujú. Porque si no, ¿cómo vamos a indagar? ¿Qué pasa con la necesidad de tener un legado o de dejar un legado? ¿Dónde va? Podría ser en autorrealización, podría ser, no vamos a encajonarnos, porque aquí lo que se trata no es de encajonar, sino de que tengamos como un pool de herramientas que nos ayuden a asirnos para poder encontrar soluciones, ¿no? Y entender las necesidades. Pero hay personas que tienen ciertas necesidades diferentes a otras. Hay personas que quieren dejar un legado y hay personas que no. Hay personas que quieren trascender y hay personas que no. Y es totalmente respetable, ¿no? ¿Qué pasa con la necesidad de libertad? Y la libertad no solamente me refiero a las personas que están en prisión, a las personas que están en hogares violentos, a nosotros mismos podremos estar aprisionados. ¿Existe esa necesidad? ¿La hemos reflexionado? ¿Estamos satisfaciendo esa necesidad? ¿No? La necesidad de ayudar al otro. Eso es
pues muchos de los emprendedores sociales tienen un poco esa necesidad, ¿no? O sea, la necesidad de ayudar a alguien más que a mí, ¿no? La necesidad de estar saludable hoy en día, ¿no? Creo que hasta la mayoría nos preocupa, no sé si todo el mundo tiene la misma necesidad, pero pues cada vez es mayor, ¿no? La necesidad de que la vida, lo que hago, tenga un significado, ¿no? Tal vez pueda sonar un poco más filosófico, pero hay personas que es una necesidad prioritaria, ¿no? Y no necesariamente eso se va a las personas que ya satisfacieron todas sus necesidades. O las personas, las que tienen un alto poder económico ya pueden pensar en el significado de su vida. No, eso se da en cualquier nivel de la sociedad, ¿no? Y algunas otras más, la necesidad de ser longevo, de vivir muchos años. Habrá quien no, la necesidad de que no, yo no quiero vivir tantos años, ¿no? La necesidad de ser feliz, la necesidad de salvar al planeta, ¿no? La necesidad de higiene, la necesidad de tener mi individualidad, ¿no? Esa parte de individualidad se me hace también muy relevante, cómo hay familias en las que no hay individualidad porque viven en espacios muy pequeños, 10 personas, ¿no? O la necesidad de privacidad. Fíjense cómo a veces no tomamos en cuenta ese tipo de necesidades, que a lo mejor si seguimos la cadenita, está llevando a que la persona, el resultado, el síntoma, sea o una enfermedad, o sea la pobreza, o sea el desempleo, o sea las malas relaciones interpersonales. Uf, es un sinfín de cosas, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo en esto que viene. Por ejemplo, no sé si saben de dos iniciativas, casi nacieron de Alemania, aunque esto de lo que le llaman como food sharing también está en Estados Unidos, ¿no? Que es tener refrigeradores comunitarios en las calles o en ciertos locales para ahí dejar comida para que personas en situación de calle o al final quien quiera que no la pueda pagar, vaya y pueda tener acceso a comida, ¿no? A mí, o sea, en lo personal, si atiende el síntoma, pues se me hace una buena iniciativa. Pero hay alrededor un sinfín de necesidades que posiblemente no se están tomando en cuenta, ¿no? La necesidad de higiene, tiene el higiene, no tiene el higiene, el vandalismo, va a haber vandalismo, no va a haber vandalismo, aplica a todas las culturas, a todos los países, sí o no. Entonces, se me hace como un ejemplo, o sea, atinado que, bueno, está teniendo una necesidad prioritaria, pero se quedó en el síntoma, ¿no? No quiero decir que no se haga, lo que quiero decir es, y luego, ¿en realidad estamos resolviendo un problema o no? ¿O solo lo estamos mitigando un poquito, no? O también estas cápsulas que diseñaron en Alemania para las personas en situación de calle, ¿no? Con esos climas tan extremos que hay allá, en el que ellos pueden meterse para pernoctar, si así lo desean, les dan un poco de alimento, tienen algunas cosas que les va dando información a unas apps, tienen paneles solares para que se calienten, está hecho como con materiales que los puedan resguardar de las altas temperaturas, etcétera, ¿no? Y me parece estupendo, me parece una idea genial y muy creativa. ¿Es innovadora? Está mejorando, no digo que no, solo digo que nos hagamos estas preguntas. ¿Está mejorando la vida de las personas a largo plazo? ¿Es sostenible? ¿Está encontrando la causa del problema o de la necesidad? Se los dejo para que lo piensen. No digo que no, creo que tienen que existir este tipo de propuestas, definitivamente, pero lo que quiero decir es que no nos podemos quedar allí, ¿ok? Em, Necesidades complejas. Ya más o menos les di ahí como una embarradita porque es un tema muy profundo, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades complejas? Ya hablamos de como de necesidades generales, ¿no? Esas necesidades complejas pues pueden ir desde la discapacidad, por ejemplo, ya dejen de que soñemos que el sentido de la vida, que la curiosidad, que no. ¿Cuáles son esas necesidades complejas? Existen grupos, ¿no? En la sociedad con discapacidad, ¿no? Que puede ser física, puede ser mental, puede ser auditiva, puede ser visual. Este es un set, ¿no? Un pool de necesidades completamente diferentes y muy complejas, ¿no?
También, pues, la violencia en toda su expresión, ¿no? Toda su variedad de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia de todos los tipos que se conocen, ¿no? Eh, Personas en situación de calle, que pernoctan en las calles, que posiblemente no tienen un techo, ¿no? Se fijan, si nos vamos a Mago, pues no, a lo mejor no han podido ni satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Tienen, y ojo, son complejos porque lo que lo hace complejo, por ejemplo, puede ser el tiempo en que han tenido esa necesidad, ¿no? La cantidad posiblemente también de recursos que se necesiten como para que ya no exista esa necesidad, para mejorarle la vida a las personas, la cantidad de carencias que puedan tener, ¿no? Estas necesidades complejas pueden resultar de una enfermedad, pueden resultar de una discapacidad, también pueden resultar de circunstancias de la vida más amplias, pueden estar desde que nacemos o pueden haberse presentado en el trayecto de nuestra vida, ¿no? Pueden fluctuar también. La naturaleza de estas necesidades y la forma en que la sociedad está organizada para responderlas, también, por ejemplo, cómo responder ante las personas que son más adultas con necesidades complejas, ¿no? Que se enfrenten a su vida cotidiana. Eso permea no solo en los recursos económicos, sino en la parte emocional, permea a la sociedad, no porque le afecta a la persona en situación de calle, no quiere decir que nosotros estemos libres de que nos llegue, no porque vayamos a estar en la misma situación, pero cualquier cosa que le pase a una persona en una sociedad tiene consecuencias para todos los demás, ¿no? Entonces, pues son personas, también estas necesidades complejas, pues están también enfocadas a personas más vulnerables, también la adicción, ¿no? La drogadicción, la pobreza, la sobrepoblación, la contaminación, qué hacemos con la basura, ¿no? Ya que los suelos ya no son fértiles, nos los hemos acabado, la sobreproducción, el sobreconsumo, la falta de agua, de aire, que nos acaba, ya hay recursos no renovables que ya no van a existir, ya nos los acabamos, ¿no? Etcétera. Le podríamos sumar y sumar y sumar. También tiene que ver con la privación de libertad de una persona, también puede ser una necesidad compleja, ¿no? La persona víctima también de abusos o que tenga algún deterioro cognitivo, que pueda presentar dificultades de aprendizaje, no disponer de vivienda, etcétera, ¿no? Es un pool de necesidades muy complejas y soy complejas por lo que les comentaba. El tiempo que llevan esas necesidades y el tiempo que nos va a tomar en poder ayudar y mejorar la vida de esas personas, la cantidad de recursos humanos, económicos, de tiempo, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede ayudar a ser mejores innovadores sociales y a ser mejores personas también? Porque siendo también mejor, no digo buenas personas, digo mejores personas, ¿no? Porque lo que hagamos en nuestra vida cotidiana le afecta a todos los demás. Por ahí existe, seguro algunos han escuchado de ustedes esta teoría de las inteligencias múltiples. No voy a entrar a detalle en ella, pero solamente quiero mencionar una de ellas porque ahorita con esto de la innovación social empezó como muy en boga hablarse de la inteligencia social, ¿no? Esta teoría de las inteligencias múltiples que la propuso Howard Gardner por ahí de 1983, que era profesor de la Universidad de Harvard, él hablaba de que las personas podemos desarrollar o tener diferentes inteligencias, ¿no? Está la lingüística, la lógico-matemática, la visoespacial, la corporal, la musical, la intrapersonal, ¿no? La interpersonal o social, la naturalista. Fíjese cómo, si esto fuera, si se pudiera comprobar, que hay veces que sí se ha podido comprobar, que tuviéramos, cada quien tiene una o más de estas inteligencias, pero no necesariamente tenemos las mismas que el otro. Las necesidades cambian. La persona que es inteligente con el medio ambiente tiene unas necesidades completamente diferentes a la persona con una inteligencia lógico-matemática. Pueden coincidir, sí, pero tienen necesidades muy diferentes, ¿no? Entonces eso nos lleva a repensar que no me puedo quedar con mi pool de necesidades que ya me sé de Maslow, con mi pool de necesidades que dice fulanito Pérez, con mi pool de necesidades complejas es que tengo la obligación de ir más allá.
¿Qué otras nuevas necesidades? Necesito entender a las personas y saber quiénes son, ¿no? Pero hablando específicamente de la innovación, de la inteligencia social, que aquí se las pongo, algunos mapean de esta manera la inteligencia social. Yo ahí tengo mis dudas, me falta como de verdad reflexionar más. Si es verdad, para mí la inteligencia cultural podría ser un poco más grande, pero ahorita no me voy a meter en ese pleito. Lo voy a dejar como más o menos está ahorita los académicos mencionándolo. Quiere decir que esa inteligencia social está soportada por la inteligencia emocional, que seguro todos saben lo que es, pero también la inteligencia cultural. Entonces, si se fijan ahí, Jessie habló un poquito de lo que estoy certificada, que es esta parte de inteligencia facilitadora avanzada en inteligencia cultural, que me permite darles y compartirles parte de estas herramientas que vamos a ver a continuación, ¿no? A lo mejor algunos han oído de qué es lo de la inteligencia cultural y otros dicen, no, ¿what? ¿No es lo mismo que la social? O sea, la social lo que me va a ayudar es a poder que relacionarme, interactuar, empatizar con las otras personas, ¿no? Poder vivir y coexistir de una manera estable dentro de una sociedad. Y para ello, algo que me ayuda muchísimo es la inteligencia cultural, ¿no? Pero, ¿qué es eso de inteligencia cultural? La inteligencia cultural, o CQ, ¿no? En inglés es Cultural Quotation, es una inteligencia, ojo, que se puede medir y se puede incrementar. Por ejemplo, la inteligencia intelectual la podemos medir, pero en realidad, con lo que nacemos, podemos desarrollarla hasta nuestro límite con el que nacemos. Pero si yo no nací teniendo inteligencia como Einstein o como Sheldon, el de Big Bang Theory, ¿no? Pues definitivamente no voy a poder llegar. O sea, eso estoy súper consciente. Si yo no nací así, pues ahí me quedo, pero se puede medir. La inteligencia emocional se puede desarrollar e incrementar, pero es bien difícil medirla. ¿Cómo sé que tengo una alta inteligencia emocional? Es muy difícil decirlo, ¿no? Y la inteligencia cultural tiene las dos. Se puede medir porque hay una base de datos enorme que han hecho y han hecho todo un tipo de evaluación para poder medir la inteligencia cultural y los valores culturales, y además se puede desarrollar. Esta inteligencia cultural es la capacidad que tenemos las personas de funcionar con eficacia en cualquier cultura, entendiendo la cultura que puede ser nacional, es decir, los mexicanos con los alemanes, ¿no? Étnica, organizacional, generacional, y entendiendo la cultura, ¿qué es la cultura? Pues es el conjunto de qué, pues de creencias, de comportamientos, de manera de decir las cosas, de costumbres, de tradiciones, ¿no? Del idioma, de dichos, ¿no? De cómo se hacen las cosas que comparte un grupo de personas, ¿no? Y esta inteligencia cultural se maneja en 4 cuadrantes para que podamos irla desarrollando, ¿no? Un cuadrante que se conoce como el CQ Drive, que podría ser la inteligencia cultural motivacional, que es mi determinación, es decir, estoy motivada a interactuar con otras culturas o no. Entonces, tiene que ver con mi interés o motivación y confianza para adaptarme. Si yo empiezo motivada, va a ser mucho más fácil adaptarme a otras culturas. Y esta parte pues, es tanto intrínseca o la motivación puede venir de fuera también, no necesariamente tiene que venir de dentro, ¿no? El siguiente cuadrante, se fijan, les va a hacer sentido como si estuviéramos haciendo como la estrategia de un proyecto, ¿no? Tenemos primero la motivación de hacer un proyecto, luego tenemos el conocimiento, ¿no? Que viene la CQ Knowledge, que es la inteligencia cultural más cognitiva que tiene que ver con el conocimiento. Es mi entendimiento de cómo las culturas son similares o diferentes. Y eso me lleva a estudiar los sistemas, las normas y los valores culturales de la otra persona o grupo de personas con los que voy a interactuar que son diferentes a mí. La inteligencia cultural te ayuda a no tener el famoso shock cultural, que cuando convivimos, trabajamos o nos transportamos a otra cultura totalmente diferente a la nuestra, viene el shock cultural, ¿no? Por ahí, como decimos los mexicanos, que a veces, ¿no? Dice, te da el síndrome del jamaicón, ¿no? Los que sepan quién fue el jamaicón, pues si no, ya luego les platico quién fue y por qué es el síndrome del jamaicón, ¿no? El extrañar tu cultura, tu familia, entonces no puedes aprovechar la riqueza de la diversidad de estar en una cultura completamente diferente a la tuya porque no has desarrollado una inteligencia cultural, ¿no?
Entonces, les voy a poner un video muy breve, que está, lo encuentran en TED Talk, para que más o menos se entienda qué es la labor que tenemos que hacer cuando nos vamos a enfrentar a otra cultura. Necesitamos conocer y entender sobre qué nos vamos a parar. Si yo voy a ir a Alemania, pues tengo que hacer un poquito de investigación de cómo son los alemanes, ¿no? Un poquito, aunque sea, como para no, o si voy a trabajar con alemanes, o voy a trabajar con rusos, o voy a trabajar con ingleses, o con argentinos, pues necesito esa parte de conocimiento, ¿no? Un poquito rascarle, investigar qué hacemos cuando tenemos un proyecto, una iniciativa, investigamos. Entonces, les voy a poner me dicen si se escucha bien. Escucha bien. So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, "Excuse me, what is the name of this block?" And you say, "I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th." He says, "Okay, but what is the name of that block?" You say, "Well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets." He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, "Excuse me, what is the name of this street?" And they say, "Oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, "Okay, but what is the name of this street?" And they say, "Well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks." And you say, "Okay, then how do you know your home address?" I said, "Well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. They say, "Okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order." He said, "Of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious." So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had, and realize that the opposite of them may also be true. So for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In, in most music, we think of the one as... Bueno, ahí le dejo. Si a alguien le interesa, se los pongo completo. Pero fíjense, qué interesante, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos a hacer un proyecto en Japón de construcción o de urbanización y no tenemos, o sea, ni siquiera nos hemos puesto a pensar que las calles se estructuran totalmente diferente, ¿cómo vamos a ser buenos diseñadores e innovadores, no? O sea, es algo, parecería como básico, pero a veces no se nos ocurre. O sea, lo pongo porque hay veces que pues nuestra mente, ¿no? Como decía una coach que tuve, empezamos a ver con un popote muy chiquito la vida a las personas, ¿no? Y poco a poco tenemos que ir abriendo ese popote, tenemos que ir abriendo nuestra misión, nuestra visión acerca de lo que gira alrededor, ¿no? De qué preguntas son las que tenemos que hacer. Y el otro es el que me encantó. ¿Se imaginan que esto sucediera aquí, en México, que al médico solo le pagan si te cura? No que te dé pastilla, que te cure, ¿no? Estaría bien, es una manera de modificar los objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quiere decir que si hiciéramos una iniciativa médica en Japón con la perspectiva y el contexto que tenemos de nosotros, pues le estaríamos regando rotundamente, ¿no? O si va un médico a trabajar allá y quiere curar a base de, o sea, medicinas, operaciones o lo que se le ocurra, el síntoma nada más, pues no va a tener ningún paciente allí, ¿no? Entonces, fíjense cómo parecerían cosas como muy básicas, pero que son totalmente relevantes, ¿no? El siguiente cuadrante es lo que se llama como la CQ Strategy, ¿no? Que es la estrategia, que es la inteligencia cultural mucho más metacognitiva. Ya que tengo el conocimiento, ya que supe rascar un poquito de esa cultura, y no solo estoy hablando de cultura de otros países, ¿eh? Aquí en México todos somos una subcultura, ¿no? Aunque tenemos cosas que compartimos, que tenemos en común por ser mexicanos, pues yo tengo una subcultura diferente a la que tendría Diana, ¿no? A la que tendría Oscar. ¿Por qué? Por la familia en la que crecimos, por el medio en el que nos desarrollamos, las escuelas que asistimos, etcétera. Entonces, en esta estrategia, ya que tengo un poquito más el conocimiento, pues es cómo va a ser esa mi conciencia, mi awareness y mi habilidad para planificar la interacción multicultural, ¿no?
Eso entra a un nivel de conciencia, de hacer una planificación de cómo voy a interactuar una vez que tengo el conocimiento y cómo comprobar si lo que yo estoy intuyendo, asumiendo en base a mi conocimiento era real y si no, corrijo. Y eso es súper importante para que no les pase como lo que le pasó a este muchacho, que ahorita les pongo este video. Este sí no tiene subtítulos, lo siento, no se comparte, pero yo creo que se entiende la idea, ¿no? Hi there. Hi. Nice day, huh? Yeah, finally, right? Where are you from? Your English is perfect. San Diego. We speak English there. Oh, no. Where are you from? Well, I was born in Orange County, but I never actually lived there. I mean before that. Before I was born. Yeah, like, where are your people from? Well, my great-grandma was from Seoul. Korean. I knew it. I was like, she's either Japanese or Korean. But I was leaning more towards Korean. Amazing. Hamshasina. There's a really good teriyaki barbecue place near my apartment. So I actually really like kimchi. Cool. What about you? Where are you from? San Francisco. But where are you from? Oh, I'm just American. Really? You're Native American? No, just regular American. Oh, well, I guess my grandparents are from England. Oh, well. Hello, Governor! What's all this then? Top of the morning to you. Let's get a small tea. Double, toil and trouble. Mind the gap! Beware, Jack the Ripper! Bloody hell! Pip pip! Cheerio! I think your people's fish and chips are amazing. You're weird. Really? I'm weird? Must be a Korean thing. Más o menos entendió, ¿no? ¿Cuántas veces seguro ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahorita no voy a hablar de los unconscious bias ni nada por el tiempo, pero pues en esta parte de inteligencia cultural también te ayuda a traer consciente, ¿no? Todos estos sesgos y prejuicios que todos tenemos, todos tenemos sesgos y prejuicios, algunos conscientes y algunos inconscientes, ¿no? Pero pues nuestra labor pues es tratar de irlos modificando para que te puedas adaptar bien a esas situaciones y que puedas interactuar bien con las personas, ¿no? Este ejemplo se me hace, o sea, es muy gracioso, pero seguramente le hemos regado muchas veces así, asumiendo muchas cosas de las otras personas en base a nuestro propio contexto, ¿no? Y en vez de estar como con los ojos bien abiertos, con la piel bien abierta, ¿no? Para poder tener la sensibilidad y la observación de cómo es esa persona, qué estoy agarrando de esa persona para poder interactuar con ella, ¿no? Y por último, pues nos queda lo que se conoce como el CQ Action, que es esta inteligencia cultural más conductual, ¿no? Que es mi habilidad para adaptarme cuando me relaciono y trabajo en ambientes interculturales, ¿no? Que tiene que ver en cómo hablo. Muchas veces los dichos, las palabras que decimos podrían ser ofensivos en ciertas culturas o podrían tener un significado diferente. Entonces, mi labor también es que al actuar busque tener cosas en común y que busque poderme relacionar efectivamente, ¿no? Pero también mi lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces, no? Yo ocupo mucho las manos, a veces podríamos hacer señas que para nosotros no son ofensivas, pero para otras culturas u otras personas sí, ¿no? O actos del habla, es decir, la manera en que decimos las cosas, la manera en que nos expresamos puede ser muy diferente. Se los estoy mega resumiendo. Quien tenga más interés en conocer la inteligencia cultural, pues con mucho gusto me puede contactar y podemos platicar acerca de ello, ¿no? Existe una evaluación que te indica, déjenme un paso esto, que te indica en qué nivel de inteligencia cultural estás y también te da retroalimentación de cómo puedes ir mejorándola, ¿no? Normalmente la clasifica en baja, medio o moderado y alto, ¿no? Cuando uno tiene una inteligencia cultural baja, es cuando reaccionamos. Cuando reaccionamos frente a una persona, una cultura que es totalmente diferente de nosotros, y entonces, ¿no? Hasta sacamos las uñas a veces un poco, ¿no?
porque nos mueve el tapete que otra persona vea la vida, tenga un punto de vista o actúe de una manera tan diferente a nosotros, ¿no? Entonces reaccionamos ante estímulos externos. Lo que vemos y escuchamos en un nuevo contexto cultural nos mueve, ¿no? Y lo juzgamos, ¿ven? Lo juzgamos basados en nuestro propio contexto cultural. Y las diferencias culturales son ignoradas y vistas como irrelevantes, ¿no? O sea, es decir, él no piensa como yo, no actúa como yo, casi cortón, me doy la media vuelta y me voy, ¿no? O me deja ese malestar, ¿no? Todo esto se los estoy compartiendo porque esta es una herramienta que desde mi punto de vista ayudaría muchísimo, ojo, a nosotros mismos como personas para poder indagar en las necesidades y para poder entender el bagaje cultural que tienen las personas en la sociedad para quienes vamos a hacer proyectos, ¿no? Tiene un sinfín de aplicaciones en innovación, ¿no? Cuando tenemos una inteligencia cultural media moderada, lo que hacemos ya empezamos a reconocer que existen normas culturales diferentes, ¿no? A las mías, y entonces ya me comienzo a ajustar dentro de mi pensamiento y comportamiento. Y estamos motivados a aprender más acerca de cómo las culturas difieren, pero sobre todo no en qué somos diferentes, sino nos enfocamos en encontrar, queriendo encontrar en lo que somos, lo que tenemos en común, ¿no? Y la tercera, que es ya cuando tienes una alta inteligencia cultural, te adaptas y te ajustas. Ya te adaptas y te ajustas, tu pensamiento se adapta y se ajusta, tu comportamiento a otras normas culturales de acuerdo a cómo se necesite. Los 4 cuadrantes que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pues al principio pues hay que ir paso 1, paso 2, paso 3, pero cuando tienes una alta inteligencia cultural, pasas por los 4 cuadrantes en el momento, ¿no? Ya has desarrollado habilidades como para poder percibir, captar y aprender del momento, hacer la planeación del momento y actuar sobre ella para poderse relacionar, ¿no? Entonces recurrimos a las diferencias culturales para impulsar innovación y efectividad. Y en cierto punto interactuamos con diferentes culturas. Cuando interactuamos con diferentes culturas puede convertirse en algo automático y casi inconsciente, ¿no? Entonces les voy a presentar un caso que me encontré por ahí, viendo hecho una serie en Netflix, me parece increíble, me puse a investigar acerca de esto, porque se me hace un muy buen ejemplo de innovación social y que a lo mejor utilizando también inteligencia cultural podríamos como decidir si puede ser replicable a ciertas culturas, ¿no? Es el caso, no sé si alguien ha visto esa serie, luego les digo cuál es, de un, una cosa que es una subvención que Singapur ha creado desde el 2015 que se llama Proximity Grant Housing, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos lo que vieron es que la sociedad estaba envejeciendo y que para el 2030 uno de cada 4 personas iba a tener más de 65 años. Por otro lado, pues, ¿qué conlleva el incremento de la edad? Pues conlleva enfermedades, conlleva aislamiento, conlleva depresión, ¿no? Conlleva muchas cosas que se traduce en un gasto a los sistemas de salud, sobre todo en países en donde el sistema de salud es más público, ¿no? O aunque no lo sea, también es un gasto de salud para la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta persona que sale aquí, que se llama Sewan Ur, no sé si lo pronuncié bien, de 81 años, para él, por ejemplo, dice que si no eres feliz no puedes vivir mucho tiempo. Necesitas vivir con alguien para ser feliz. No tiene sentido vivir solo. Entonces tenían un grave problema de la longevidad y del envejecimiento, que había esa sobrecarga en el sistema de salud y que también, no en Singapur, pero en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, han hecho estudios que cuando las personas viven solas o los adultos mayores se les deja en un asilo o en una casa hogar, baja su expectativa de vida en hasta 6 años, ¿no? Entonces vieron que esto iba a ser como un problema fuerte y se anticiparon. Y ahorita cuando veamos valores culturales, van a ver o sea, cómo entra justo Singapur en un valor cultural de la anticipación, ¿no? Y ellos lo que querían era cómo hacemos para que los hijos cuiden a sus padres, ¿no? O sea, porque el sistema de salud no puede cargar con todo, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues hicieron este programa de subvención de vivienda cercana. Y entonces lo que hacen es alientan a las familias a vivir cerca de una urbanización, sobre todo pública, ¿no? Y reciben dinero. Reciben dinero los padres que eligen vivir con o cerca de sus hijos, o los hijos que deciden vivir cerca o con los padres, ¿no? Les dan
por ejemplo, $30,000 de Singapur, que está el tipo de cambio como a 13.20 más o menos, si viven con sus padres, y $20,000 de Singapur si viven cerca de sus padres, como en una periferia de 4 kilómetros, ¿no? ¿Y eso qué ha hecho? Ha aumentado la expectativa de vida, ha reducido enfermedades, ha reducido gastos médicos, ¿no? Y porque descubrieron que las personas que viven cerca, como de sus familiares o de personas que estiman, no se enferman tanto, ¿no? Y más o menos, porque el único dato que pude obtener es que de 2015 a 2018, más o menos 11,000 hogares habían comprado apartamentos cerca de sus padres o de sus hijos, ¿no? Y tienen otro tipo de programa. Me enfoqué en este porque habla de los adultos mayores, hablando de como sectores de la población con necesidades complejas, que puede ser pues las enfermedades, el abandono, a lo mejor la carencia económica, que no se sienten útiles, ¿no? Entonces la necesidad de ser útil es importante para los adultos mayores, de valorar a los adultos mayores. Se ha perdido en muchos países, en muchas culturas, también un poco en la nuestra, el valorar a nuestros ancianos, el valorar a la experiencia y todo el conocimiento que tienen los adultos mayores, y ellos en Singapur lo están utilizando, ¿no? Entonces, están creando familias saludables, ¿no? Estas familias, estos adultos mayores, pues ayudan a los hijos a sus nietos, ¿no? Están utilizando los talentos, sus conocimientos. Entonces, si alguien tiene conocimiento en las matemáticas, le ayuda al hijo. Entonces, se sienten que contribuyen y están contribuyendo, ¿no? Y eso, muchas cosas a veces no se pueden medir, pero sí se siente que es un programa de innovación social que está ayudando a la sociedad, ¿va? Ya un poquito para terminar, para mostrarles otro caso, quiero entrar en lo que se llaman los valores culturales, porque van pegados a la inteligencia cultural, ¿no? Para poder entender a los valores culturales, también tenemos que entender cómo hicieron como esa segmentación. Tuvieron que hacer como una serie de clústeres para agrupar a todos los países, porque imagínense la diversidad de culturas que hay en el mundo. Si en un mismo país hay muchas subculturas y culturas, pues ahora imagínense todos los países, no, pues es infinito. Nunca vamos a poder saber y conocer todo de todas las culturas, pero lo que hace la inteligencia cultural es que no que te tengas que leer 200 libros de diferentes culturas, ni que tengas que practicar, sino cómo te tienes que sensibilizar y qué habilidades tienes que desarrollar para que lo hagas casi de manera inconsciente y automática, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer como grupos y segmentos globales en el mundo y tratar de agrupar un poquito países que comparten ciertos valores culturales. No se trata de estereotipar, o sea, no por lo que les voy a decir, digamos, entonces todos los alemanes son así. No, entonces todos los mexicanos son así. No, porque cuando hacemos la evaluación de valores culturales, nos damos cuenta que muchas veces no entramos en el valor cultural que comparte nuestro segmento, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue dividir en estos segmentos, que es el segmento anglo, el segmento de África subsahariana, el segmento de árabe, el segmento de Asia confuciana, de Asia del Sur, de Europa del Este. Fíjense cómo Europa se divide en 4. Europa del Este, Europa Latina, Europa Germánica, Europa Nórdica, y a nosotros nos agruparon en América Latina, que definitivamente tenemos muchas cosas diferentes a nuestros compañeros latinoamericanos, ¿no? O sea, no nos podemos encajonar como en la misma cajita. Sin embargo, sí compartimos como cosas, ¿no? Esto solamente es una guía, no se trata de encajonar, no se trata de estereotipar, pero sí como que tener una guía de cuáles son los valores culturales que predominan en ciertas culturas. Por ejemplo, igual, Reino Unido con Estados Unidos, pues, son muy diferentes en muchas cosas, empezando por cómo se comunican, ¿no? Pero pues ahí podemos nosotros ir manejando como esta herramienta para que nos dé información de qué valor cultural es con el que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, algunos de los valores culturales, les voy a mostrar 7, no son los únicos, pero se los voy a mostrar para que más o menos vayan teniendo como una idea de a qué nos referimos con valores culturales, ¿no? Si se fijan, les voy a enseñar cómo está planteado esto. Son valores opuestos, ¿no? Por ejemplo, el primero, individualismo versus colectivismo, ¿verdad? Son extremos, y aquí les ubico como ellos en base a los estudios, a las encuestas, a toda la información que tienen, más o menos han agrupado el clúster. Donde está este triangulito es a donde nos agrupan
latinoamericanos, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, yo cuando hice mi examen de valores culturales, pues a lo mejor Latinoamérica estaba como se los muestro, y mi examen estaba todo movido. En algunas cosas yo tenía más desarrollado el valor cultural de los anglo, en otro de la Europa germánica, en otro. ¿Por qué? Pues porque no todos somos iguales. Y mi experiencia, lo que he vivido, lo que he viajado, lo que he compartido, las personas que han influido en mí, pues han hecho que vaya desarrollando diferentes valores. Ahora, esto no se queda aquí. Ahorita les explico brevemente qué es cada cosa. Ya casi termino, ¿ok? Este, la idea de tener una alta inteligencia cultural no es solamente como ubicarte en qué valor cultural es en el que soy afín. Esto es por la evaluación que uno hace, ¿no? Por lo que uno contestó. La idea de tener una alta inteligencia cultural es que tengas la capacidad de moverte de un valor al otro dependiendo con la cultura con la que te estás relacionando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo más desarrollado, me identifico más con el valor de colectivismo y me voy a trabajar a Inglaterra, que predomina el valor del individualismo, si yo no tengo las habilidades para moverme y trabajar con ese valor e interactuar, me voy a frustrar y los voy a juzgar. No quiere decir eso tampoco que un valor sea mejor que otro. Sencillamente son diferentes, porque son en contextos culturales diferentes y también tiene que ver con la persona, ¿no? Entonces, esto es algo que les quería decir, es cómo nos podemos mover sin renunciar a nuestra esencia, ¿eh? No se trata de renunciar, pero tampoco es pelearnos con la otra cultura porque tiene un valor cultural distinto al mío. Si yo me voy a Inglaterra a trabajar, ¿quién está llegando? ¿Quién se tiene que adaptar? Yo no los puedo cambiar. Si yo voy a trabajar en una empresa con una cultura organizacional particular que choca conmigo, pues la empresa no va a cambiar su cultura organizacional. Tal vez yo no debo de trabajar en esa empresa, ¿no? O desarrollo mi inteligencia cultural para adaptarme a situaciones culturales de contextos diversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, que es individualismo y colectivismo, a lo que se refiere es que los que tienen un valor de individualismo normalmente hacen énfasis en metas individuales y derechos. Y el del colectivismo hace un énfasis en metas de grupo y relaciones personales, o sea, ponen como a los demás en equipo junto con ellos, y el otro es mucho más individualista. Ojo, no es que uno sea mejor que otro, repito, ¿no? Son diferentes. Si se fijan, a nosotros nos ubican más en el del colectivismo, pero a lo mejor si Jessica hace la evaluación, a lo mejor ella sale individualista, no sé, no la conozco, ¿verdad? Pero a lo mejor te puede salir eso, y no quiere decir que esté mal, sencillamente es un valor cultural, y para trabajar con una cultura colectivista necesitas desarrollar ciertas habilidades para moverte, ¿no? Y sabiendo esto, lo que yo se los estoy mega resumiendo, pues te puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, estos valores también te dan tips, ¿no? Por ejemplo, en los individualistas, ¿cómo puedes detectar si a lo mejor alguien tiene porque no le vas a pedir su evaluación, ¿verdad? A ver, dame tu evaluación a ver cómo saliste. Sino que tienes que desarrollar como esa perspicacia para ir identificando, ¿no? Entonces, los posibles indicadores puede ser que desean responsabilidad personal o que dicen cosas como yo me voy a encargar de esto. ¿Qué diría un colectivista? Déjame revisarlo con mi equipo, ¿no? Entonces, con muchas cosas de las que decimos, nos podemos nosotros ir ubicando y entendiendo qué valor cultural predomina en el grupo de personas con las que nos vamos a relacionar o con las otras culturas, ¿no? El otro valor es corta distancia hasta el poder versus gran distancia hasta el poder. Esto quiere decir más como con las jerarquías. Los latinoamericanos en general somos muy jerárquicos. Si se fijan los organigramas en las organizaciones, ¿no? Está el director adjunto, el subdirector senior, el subdirector medio, el gerente senior, el medio, el junior, ¿no? O sea, dices, no, de aquí a que yo llegue allá arriba, ¿no? Pues ya se me fue la vida, ¿no? Pero existen otras culturas que son mucho más horizontales. Y no estoy diciendo que estemos males, vuelvo a repetir, lo voy a repetir mucho, no significa que uno sea malo. Es que tenemos que entender a dónde venimos, ¿no? Otros que son mucho más horizontales, en el que no hay esa distancia no hay tanta jerarquía, ¿no?
Por ejemplo, a mí me sorprende, por ejemplo, toda la parte de diseño de interiores que empezó en boga de compartir el mismo escritorio, el mismo espacio, en todo, pues eso lo aceptan muy bien las nuevas generaciones, porque posiblemente ellos tengan mucho más desarrollado el valor cultural de corta distancia. Pero le pones eso a personas de otras generaciones, donde sí tienen un valor más desarrollado de gran distancia del poder, y les vas a echar a pelas. Tenemos que entender eso, o sea, no todo funciona para todos, no todos si queremos tener como espacios compartidos, a lo mejor para las personas mayores ellos necesitan la pared, los alemanes, por ejemplo, necesitan su pared, necesitan su oficina, necesitan su puerta, inclusive llega hasta la arquitectura. Tengo por ahí un libro que se llama La Dimensión Oculta, que habla justo de los espacios interpersonales entre culturas, cómo la arquitectura, cómo el alemán necesita este espacio, tiene dos puertas, ¿no? Lo de afuera es lo externo y lo de adentro es mi vida privada. Entonces, toda esa parte de simbología juega un papel que tenemos que estar observando, ¿no? Y como les digo, no solamente esto cambia entre países, sino en nuestro mismo país hay valores culturales diferentes, ¿no? El siguiente valor es baja evasión a la incertidumbre versus alta evasión a la incertidumbre. Parece como trabalengua. Pero lo que quiere decir es que los de baja evasión a la incertidumbre no le tienen miedo a los riesgos, a la incertidumbre, ¿no? Y los otros le tienen mucho más reserva y planean en base a eso. Me voy a apurar para que les pueda enseñar lo último que les quiero enseñar. El otro valor es cooperativo versus competitivo, ¿no? Ese de cooperativo versus competitivo, pues los que son más cooperativos, pues hacen énfasis en la cooperación, en la colaboración, también en la crianza, en la familia. Y el competitivo hace mucho más énfasis en la competencia, en la asertividad, en los logros. ¿Cuántas veces ustedes en su espacio laboral no les ha tocado un compañero de trabajo que a lo mejor es mucho más de colaborar, ¿no? De darse a los demás, y está el otro de que no, pero ahorita hay que hacerlo, pero en este minuto, ¿no? No es que esté mal uno o el otro, son diferentes. ¿Y cómo podrían trabajar entonces en conjunto, no? El siguiente valor es orientación al corto plazo y orientación a largo plazo. Eso no quiere decir que los de corto plazo no hagan planeación a largo plazo. Lo que quiere decir es que los de corto plazo quieren resultados hoy, y los de largo plazo a futuro, como por ejemplo los japoneses, ¿no? O sea, pueden hacer proyectos, gobiernos a 100 años, ¿no? Y los resultados no los esperan hoy, pueden esperar, tienen la paciencia de esperar, como este programa en Singapur que les acabo de mostrar. Ellos, miren, Asia Confuciana entra en el largo plazo, pero pues los norteamericanos, incluso algunos de los alemanes, aunque los pongan en medio, ¿no? La Europa nórdica, resultados hoy. ¿Para cuándo? Hoy, ¿no? El otro valor es poco contexto versus mucho contexto, que se refiere mucho más a la comunicación directa e indirecta. Aquí, por ejemplo, siempre hago hincapié en que aunque pongan a los anglo en poco contexto, no podemos poner a todos los anglo ahí. Quien haya trabajado, vivido o interactuado con los ingleses, se podría dar cuenta que ellos no hablan directo, ¿no? Entonces, de aquí sí podríamos extraer a Inglaterra y meterla en mucho contexto, porque su comunicación es totalmente indirecta, ¿no? Por ejemplo. Y el último valor cultural es orientación al ser versus orientación al hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo van a ser esas personas? Pues los del ser van a hacer más énfasis en la calidad de vida, y los del hacer van a estar más ocupados en cumplir objetivos, ¿no? Entonces, el saber esto, el entender, quien tenga más curiosidad, me puede preguntar después de cuáles son las características más, cómo los puedes detectar. También damos tips, porque también doy consultoría en eso, ¿no? De cómo puedes desarrollar, doy consultoría a empresas y a personas de cómo pueden desarrollar más inteligencia cultural, cómo puedo hacerle, si yo soy competitivo y me toca un cooperativo en mi equipo, pues les ayudamos, ¿no? También para que puedan ir desarrollando todo eso. Entonces, si hacemos esto, ¿qué opinarían? Se los dejo y ahorita me contestan, conociendo ahorita muy general esos valores culturales. ¿Ustedes creen que el proyecto de Singapur podría replicarse en México? ¿Podría replicarse en Estados Unidos? Obviamente no al 100%, ¿no? Se los dejo y ahorita lo platicamos, ¿no? Ya por último,
les quería mostrar, bueno, tengo otros más casos, pero déjenme ver, son 12 tal vez sí me da tiempo. Les traigo otro ejemplo para que lo platiquemos a ver qué opinan, si creen que entraría en innovación social, ¿no? Yo ahorita les doy mi opinión. No sé si conocen esta marca que se llama Aerofarm, que lo que hace son granjas verticales. Es una empresa de Newark, New Jersey, en Estados Unidos, y ellos dicen que están en la intensa misión de hacer crecer las mejores plantas posibles para el mejoramiento de la humanidad, ¿no? Les voy a poner su video y ahorita les doy algunos datos que ellos mencionan de cómo están trabajando. Entonces ellos lo que dicen es que están resolviendo el problema de la agricultura de hoy, que el grave problema de la agricultura, como ustedes saben, una es que la población somos muchísimos, ¿no? Estamos creciendo y creciendo y creciendo y pues el suelo no alcanza. Y se han acabado también el suelo, pues con todas estas semillas clonadas y etcétera, que ya el suelo ya no es fértil, ¿no? Entonces tienen hay un grave problema mundial acerca de eso. También pues la escasez de agua, estos suelos, ¿no? Que ya no se pueden como arar, se pueden cultivar, el sobreuso de los pesticidas y también todos los retos de la cadena de suministro, ¿no? Todo lo que hay allí. Ojo, haciendo un paréntesis también con el ejemplo del refri, también que les he dicho, existe una estadística, por ahí intenté buscarla, pero la voy a buscar un poquito más, del porcentaje de comida que se desperdicia en toda la industria alimenticia. Llámese restaurantes, supermercados y comida en buen estado. Ahorita no les quiero dar un dato, pero si mal no recuerdo, era arriba del 50%. Entonces, ¿qué se hace con esa comida? Eso es parte de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, por eso también un poco lo de los refris, que el ejemplo que les enseñé. Entonces, ellos dicen que, por ejemplo, que atienden, ahorita yo no me quise meter en los objetivos de la ONU, porque eso lo van a ver en otro módulo, pero ellos dicen que están atendiendo a 12 de los 17 objetivos de la ONU, ¿no? Está premiada esta empresa, está certificada también, y ellos de los principales logros que están haciendo es que ellos dicen o se estima que para 2035 va a incrementar la producción de comida por el incremento de la población en un 69%. Entonces, pues, ¿quién va a atender a ese crecimiento, no? Y que ellos lo que están haciendo es ser como 390 veces más productivos con estas farmas, con estas granjas verticales, ¿no? También hablan de la escasez de agua, que pues existe una gran demanda de agua para la agricultura y que se plantea que va a incrementar en un 55% para el año 2050. Y ellos lo que están haciendo, dicen que usan menos del 95% de agua que las granjas normales, ¿no? O tradicionales. En la parte de cultivar o de arar la tierra, la estadística dice que un tercio de la tierra que se puede cultivar en los últimos 40 años, pues ya el suelo está erosionado y ya está contaminada con metales tóxicos. Y ellos lo que hacen es usar arriba del 99% menos tierra, porque lo hacen aquí, ¿no? En estas instalaciones en granjas verticales. Y el problema de los pesticidas es que ellos dicen que usan 0 pesticidas, ¿no? También existe por ahí, hablando de este proyecto, otro proyecto en Inglaterra donde están utilizando todos los túneles y las estaciones de trenes antiguas para hacer también granjas, ¿no? Para poder cultivar verduras, vegetales, etcétera, ¿va? Tengo por ahí otro caso, si les interesa ver un caso, no sé si lo conozcan, de ropa para niños.
que los ayuda a crecer, les puedo mostrar el video. No sé, Jessy, ¿cómo ves? Si no, yo con esto termino. Lo tengo, pero les comparto la página también. Y aquí está la bibliografía. Entonces les voy a compartir este video. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí. Ellen MacArthur es el nombre de... My name is Ryan Mariasin and I am founder of Petit Pli, clothes that grow with your child. We create garments that grow through 7 discrete sizes to mitigate the amount of waste that children are creating through the clothes that they wear, as well as raising a future generation that has better consumption values. The main problem that Petit Pli is aiming to tackle is overconsumption and waste of clothing. Did you know that the best way of reaching our water, waste and carbon emission targets by 2030 is actually to reduce consumption of our clothing that we have today and increase the utilization of the clothing that we buy? So if we can do anything to increase the utilization of the garments that we buy, then we will be shifting towards a much more sustainable way of consuming goods. So the starting point of Petit Pli was mapping out the entire fashion industry from crops to point of sale and finding out where I could leverage my own technical skills as an aeronautical engineer and a designer to pinpoint problems and pinpoint ways that I could use my skills to solve those problems. So I identified 6 ways in which I could tackle small parts of the entire fashion industry, and after time I distilled that into one main project, which was called Petit Pli, Clothes That Grow. Petit Pli achieves this by first scrapping everything and then designing from the ground up. So the way Petit Pli works is that there's a structure embedded within the garment that exhibits a negative Poisson's ratio, and what that means is as you pull the material along its length, it grows along its width. Typically, materials will shrink as you pull them along their length. And the reason why this is so important is because this is the key thing that allows us to create clothes that mimic the direction of growth of the anatomy of a child. We realize that children's anatomies are so different to adults, so why would we miniaturize clothes for their bodies? Petit Pli is also championing innovation within the fashion industry. Rather than trying to cut costs everywhere, we're trying to see how we can leverage technology but create a product that offers longevity to give customers a more advanced product with better fabrics, using ripstop technology to increase strength, DWR coatings to increase water resistance, and breathable sports technical fabrics. And we're packaging that in a garment that doesn't last 2 months but is designed to last 2 years or more. So in that sense, we're creating more sustainable designs at a price point where we can compete with other high street brands over the longevity of the life of the garment. So we're building everything from a materials library to testing rigs so that we can actually test our own innovation. And through this, we're building a deeper and deeper understanding to help inform the products of the future. Looking into the future, Petit Pli never started by looking at just children's wear. We started by looking for problems to solve within the fashion industry, and we're going to continue to do that with every single product that we design. We want everything that comes out of Petit Pli to actually benefit someone's life in some way or another. But it doesn't matter who the stakeholder is. If we can use our skills to solve a problem in a certain sector using the most intimate products that we own, then we'll be there. So for Petit Pli, problem solving is key to what we do. We aren't rehashing styles. What we're doing is looking for problems and designing solutions for those problems which we can share with the world. Every single piece of design that comes out of this company is going to be beneficial to someone's life in some form or another, and will stay true to the core values of the company. What we're trying to do is clothe the future of humanity, and we're just starting with the next generation.
Pues muchas gracias.